En una nueva emisión de La Rosca tenemos la oportunidad de entrevistar a Silvina Di Renta, presidente del bloque Juntos de la Ciudad de Berisso. Silvina, gracias por venir. Hace pocos días se trató el presupuesto municipal, ya llegando a fin de año. Sorprende la celeridad del Ejecutivo en este intentona de aprobarlo. Desde su visión, ¿cuál fue el análisis que pudieron hacer previo al tratamiento del presupuesto y post-tratamiento del presupuesto? Bueno, en sí fue un presupuesto que era imposible de acompañar, imposible de votar, primero por la premura con la que lo han llevado el Consejo Deliberante y esta necesidad de apurar el tratamiento y de aprobarlo, ¿no? Por supuesto que la devolución que pudimos hacer fue muy desde lo político y marcando algunas cosas desde lo técnico por esta misma razón, que nosotros nos preguntamos siempre el por qué suceden estas cosas y por qué se trabaja con esta soberbia, con este apuro, con esta falta de diálogo y de consenso, porque nosotros recibimos un presupuesto que por supuesto vimos que había aumentado un 156%, un presupuesto de 25.500 millones de pesos de las arcas municipales, en las que obviamente eso merece un análisis con un tiempo prudente para poder hacerlo, y lo recibimos formato papel y vía mail porque lo solicitamos nosotros, tuvimos que solicitarlo nosotros a la Secretaría cuando es un acto administrativo que debe darse de por sí, para tratarlo en la comisión del día posterior. O sea, lo recibimos un miércoles para tratarlo un jueves en comisión de Hacienda. Y por supuesto que era un presupuesto y un expediente que no íbamos a acompañar sin antes tener mínimamente la respuesta de algunos funcionarios, y esto fue claramente una irresponsabilidad colectiva que tuvo el oficialismo a la hora de presentar estos expedientes, que no fue el único, ¿no? Hablamos del presupuesto porque es de suma importancia poder estudiarlo y tratarlo con el debido tiempo, por lo menos en 2 o 3 comisiones, y evacuar esto que te digo, algunas dudas que surgen a partir de esa visualización. Y después, además del presupuesto, recibimos otros expedientes importantes, como ser la fiscal impositiva, el código tributario, excesos, bueno, expedientes que hacen a que nosotros tengamos que analizarlos porque impacta directamente en la comunidad. Uno de los argumentos del oficialismo, en este caso de la presidencia del bloque, fue: anteriormente le habían presentado el presupuesto el año pasado, si mal no me equivoco, con anterioridad, un mes antes para el tratamiento, sin embargo se lo desaprobaron o no acompañaron. Y en esta oportunidad, con los números que les alcanzan, se lo dieron en poco tiempo porque tenían como la misma tesitura. ¿Es argumento eso para convalidar o no? La verdad que no, ese es un argumento que da el oficialismo, pero porque no le queda otra. ¿Qué van a decir o qué van a argumentar cuando están incurriendo en un acto totalmente antidemocrático? Porque no abren al diálogo, no abren al consenso, pero tienen como una confusión sobre estas cuestiones, ¿no? Que nosotros siempre lo planteamos, porque el tiempo para poder estudiar y tratar el presupuesto no es un condicionante de acompañarlo o no. Son otras cuestiones que hacen que nosotros podamos acompañar o no un presupuesto, y tiene que ver con la prolijidad de ver a dónde van destinados los fondos. El año pasado, por ejemplo, estábamos en plena escalada de la inseguridad todo el tiempo, y resulta que representaba un mínimo el presupuesto en cuanto al área de seguridad y no se había aumentado cuando creíamos que era sumamente necesario abordar esa problemática. En esto no tuvimos ni siquiera tiempo para poder analizarlo, y viendo que la inseguridad sigue, pudimos detectar en tan poco tiempo que había bajado un poquito el porcentaje en representación de la Subsecretaría de Seguridad en lo que representa el presupuesto. Entonces, esas son las cosas que nosotros planteamos, este apuro, esta cosa de meter un presupuesto a las patadas, de apurarlo sin siquiera verlo, porque yo estoy segura que el 90% de los concejales del oficialismo no han podido visualizar, ni observar, y mucho menos estudiar el presupuesto, la impositiva y todo lo que han acompañado. Entre los argumentos dijeron también el contexto de país que se viene, por la celeridad en aprobarlo. Bueno, pero aprobaron un presupuesto sin siquiera
haber conocido o ni siquiera se había presentado aún el presupuesto de la provincia. Entonces son argumentos que más que eso no pueden decir cuando se manejan con tanto autoritarismo y de una manera tan antidemocrática, ¿no? 25.000 millones de pesos. ¿Te sorprendió el número, teniendo en cuenta el presupuesto anterior, que era de más de 9 millones de pesos? Me sorprende y no me sorprende tanto. Es un presupuesto, como te decía, que aumentó un 156%, según ellos, porque está calculado por la inflación, sí. Inflación que ellos mismos no pudieron sostener, ni pudieron poder bajar, ni llevaron adelante políticas como para poder bajarla un poco y hacer que el país por lo menos se sostenga de otra manera. Pero ya te digo, no es que me sorprende, pero sí, una vez más, me deja ese sabor amargo de tener que finalizar el año y finalizar las sesiones de esta manera tan antidemocrática, tan impulsiva, tan irruptiva, y no dejándonos a nosotros poder llevar adelante nuestra función, que siempre ha sido la de contralor del Ejecutivo también, ¿no? Y cuando hablamos de esto, por eso uno siempre dice, en el recinto escuchamos hablar de democracia y que ellos quieren hacer y llevar esos discursos por ese lado, cuando en realidad, y la realidad es otra, cuando se manejan constantemente de una manera antidemocrática absoluta, porque cuando ellos ponen estos palos en la rueda, no nos dejan cumplir como deberíamos nuestra función, que es la de contralor del Ejecutivo. Pero esa función no está atañada solamente a la función de concejal de control, sino que es la representatividad que nosotros tenemos de los vecinos de Berisso. El Consejo Deliberante está conformado porque esto se llevó adelante a través del voto popular y cada uno de los que estamos ahí es producto de ese voto que nos llevó a ocupar ese lugar y a representar a los vecinos de Berisso. Entonces, cuando estamos teniendo esa representación, cuando nos ponen palos en la rueda, en realidad están poniendo palos en la rueda y están yendo en contra de los mismos vecinos de Berisso. Sí, a eso iba. Es nada más ni nada menos que no dejar de estudiar en profundidad cómo se van a utilizar los recursos de los vecinos. Los recursos de los vecinos, exactamente, es así, y eso es lo que nosotros siempre discutimos y los discutimos todos estos años dentro del Consejo Deliberante, pero ahora la verdad que se hizo mucho más visible aún. Es un Consejo Deliberante que ha sido muy, muy antidemocrático y además de eso siempre ha hecho uso de la mayoría con un abuso absoluto y nosotros también lo hemos marcado, tanto en las sesiones como en las comisiones. Es una lástima porque nosotros siempre hemos querido llevar adelante nuestra función como correspondía, pero ellos se han ocupado de poner permanentemente palos en la rueda sin comprender que la representación que nosotros tenemos ahí no es ni más ni menos que la de los vecinos de Berisso. Esto de tener un presupuesto ya de inmediato de cara al 2024 va atado también con esto de lo que vos manifestás, la mayoría, de imponer la mayoría. Mirá, porque uno observa también lo que se va a venir el año que viene con la composición del Consejo Deliberante y da la sensación, bueno, no, lo aprobamos ahora por la incertidumbre del nuevo cuerpo. Yo creo que no se ha dado, ni sé si se ha dado en otras oportunidades que los concejales salientes aprobemos el presupuesto. Generalmente siempre lo han trabajado y lo han tratado los concejales entrantes. Entonces, cuando esto sucede y te invita a pensar si en realidad está tan firme el oficialismo en la nueva composición del año que viene dentro del Consejo Deliberante. ¿Y cuando te dicen que fue nada más que una devolución política? Bueno, por supuesto que ante la premura, ante el apuro, ante tratar los expedientes de esta manera y no dejarnos a nosotros trabajarlo en profundidad, y a vos te invita a preguntarte también, bueno, ¿qué es lo que no quieren que veamos? Entonces, por supuesto que no pudimos ni no tuvimos el tiempo necesario para poder analizarlo desde lo técnico. Primero que no somos técnicos en la materia y que muchas veces solicitamos también la visión de personas entendidas en lo que es la contaduría para poder analizarlo con nosotros y en conjunto. Entonces, ese tiempo no lo tuvimos. Por supuesto que los números, algunos tuvimos el tiempo de poder observarlos, como también los aumentos en la impositiva,
pero en otros claramente es una devolución política la que nosotros hacemos. Al no tener el tiempo prudente para poder analizarlos de lo técnico con más profundidad, la devolución claramente es política. La misma que hicieron ellos. Claro. Porque... tu compañero de bancada, Matías Nani, profundizó también en el tema diciendo que era algo que... un dibujo, el presupuesto, y también apuntó al aumento de tasas, a un desmedido que impactaba sobre el vecino y no así con las empresas. Sí, también en la impositiva lo que nosotros pudimos observar fue este incremento. En su momento una concejal del oficialismo hizo una devolución acerca de lo que había observado en el incremento de las tasas. No todas son en un 130%, da un estimativo que en algunas es un 130, un 160, un 150, pero en otros ítems, como por ejemplo en baldío, según la zona, daban un aumento de un 200%. Eso por un lado. Y por otro, sí, es verdad que cuando vimos también el aumento de las empresas, estas rondaban en un 105% algunas, 110 otras. Entonces decíamos, otra vez sosteníamos lo mismo. Bueno, qué lástima no poderlo o haberlo podido tratar en el marco de 2 o 3 comisiones para poder también llevar estos planteos a la comisión y que los funcionarios nos den esa respuesta, ¿no? Hablaban también ustedes que hicieron preguntas y no tuvieron respuestas, ni siquiera la visita del secretario de Economía. De ningún funcionario, por eso es lo que te decía anteriormente, no tuvimos la respuesta de ningún funcionario ni la visita de ningún funcionario cercano al área de Economía como para por lo menos evacuar estas dudas que hubiesen surgido en ese corto tiempo, porque te vuelvo a repetir, esto fue del miércoles al jueves y no hubo más comisiones. Y ellos... de esta manera para mí bastante irresponsable y colectivamente aprobaron todos estos expedientes. Estás terminando mandato, 4 años, los 2 primeros fuiste concejal, te tocó también transcurrir una pandemia, los 2 últimos como presidente de bloque. ¿Qué análisis haces del trabajo legislativo en general del bloque, del conjunto del bloque? Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa en trabajo legislativo. Como vos dijiste, sí, arranqué y comencé mi labor legislativa atravesada por una pandemia, así que fue un contexto bastante difícil porque estábamos un poco alejados de lo que era en sí la labor legislativa porque estábamos muy pendientes de lo que sucedía a nivel sanitario en la ciudad, entonces estábamos permanentemente, inclusive nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo y trabajábamos para poder asistir con mercadería en las escuelas y acompañar todo ese proceso que fue tan difícil. Luego pudimos retomar la presencialidad, algunas sesiones las dábamos de manera virtual. Manera virtual, eso también complejizaba un poco esto de tener el manejo de los expedientes, pero a lo largo del tiempo y cuando pudimos volver a la presencialidad, bueno, fue sumamente enriquecedor. Nosotros somos y estábamos constituidos como un bloque muy diverso, con distintas opiniones, cada uno desde su procedencia política, pero siempre dando debates sumamente enriquecedores que nos fortalecían como bloque, y ese trabajo en conjunto creo que se notó para afuera. Siempre fuimos un bloque que trabajamos con mucha responsabilidad y con mucho criterio. Las discusiones las dábamos siempre de manera criteriosa, para acompañar lo que estaba bien y para marcar lo que estaba mal. Y estos 2 últimos años tuve el enorme orgullo de poder ser elegida por todos mis compañeros como presidente de bloque, llevar esa función adelante, que también es un doble crecimiento, un doble aprendizaje, con una dinámica maravillosa. Con mayor celeridad encima, porque bueno, te tocaron los 2 años de pandemia y afrontar una responsabilidad como presidente de bloque en los 2 últimos años. Sí, bueno, pero la verdad que con compañeros con los que he tenido de bloque, muchos con mucha experiencia, Matías también había sido presidente de bloque, yo me había nutrido de esa experiencia, poder haber trabajado con Claudio, que ya había sido concejal anteriormente y tenía toda esa experiencia, y después por supuesto con la incorporación de mi compañera Mariana Astorga, mi compañera de espacio, que uno aprende todos los días. Bueno, fue sumamente enriquecedor, productivo y de un gran aprendizaje. Vuelvo al anterior que me quedó en la cabeza, dijiste,
fue muy difícil trabajar con un consejo que tiene la mayoría absoluta, que manejan autoritarismo. ¿El último año fue más difícil inclusive para ustedes? Esto de marcaste, ¿no? Pelearon, recuerdo, por tal vez vicepresidencia y presidencia del Consejo Deliberante. Sí. Pelearon también y no le dieron las comisiones de trabajo. Sí. A veces ustedes como bloque también hacían hincapié en errores administrativos groseros. Completamente. Sí, fue así y lo hicieron notar. Lo hicieron notar todo el tiempo. Ya este último año, como bien vos decías, no nos otorgaron ninguna presidencia de comisión, que creo, por lo que conversaba también con otros concejales que han tenido experiencia, tampoco lo han visto dentro del consejo este tipo de manejos. Entonces, eso te habla de la actitud de cada uno. Me parece que siempre son nuestros actos los que nos definen y ellos han demostrado a lo largo de todo este tiempo. Muchísimos vacíos en cuanto a lo administrativo, que los hemos marcado y esos errores los hemos marcado, como también este autoritarismo con el que se han manejado durante estos 2 últimos años, mucho más este último año. Este último año fue muy notorio, pero inclusive en las comisiones mismas, de agarrar proyectos y dependiendo del autor te decían pasa archivo, sin importar realmente si eran productivos o importantes para nuestros vecinos, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar así porque volvemos a lo mismo. Se llenan la boca hablando de democracia, pero son los primeros que cometen actos antidemocráticos todo el tiempo, porque la democracia es diálogo, es consenso, es búsqueda de acuerdos, ¿no? Siempre en pos de mejorar o de llevar adelante proyectos productivos para los vecinos, para la ciudad, en pos del crecimiento, del desarrollo, y eso no se vio. Fue muy difícil trabajar en ese contexto. Y ahora que terminaste tu mandato, ¿qué experiencia te dejó el Consejo Deliberante? Porque hay muchos que hablan y denostan, ¿no? la actuación del concejal, pero ¿es gratificante en este caso aquellos que le ponen responsabilidad y horas? Pero claro que sí. Yo creo que, por lo menos desde mi lugar, primero tener la posibilidad de representar un espacio en una lista. Luego de que vos entres y esa composición en la que se dé el Consejo Deliberante y vos tengas la posibilidad de estar ahí, es por el voto popular y es porque el vecino te elige entre las demás opciones como integrante de una lista para poder representarlos. Y después esto tiene que ver con la predisposición y con las ganas y creo que con la responsabilidad que cada uno le pone desde su lugar de trabajo y en cualquier ámbito, ¿no? Pero esto para mí es un plus. Poder representar a los vecinos de Berisso, ocupar una banca, que es un lugar honorable, que muchos se han ocupado de denostarlo, como decís vos, pero porque no han cumplido tal vez ni con las metas que se han propuesto los vecinos o lo que han visto en esa persona, ni con las propias, porque a veces se dejan estar o no cumplen esa función o no se creen a la altura de las circunstancias, pero poder representar a nuestros vecinos de Berisso, poder hacer o presentar proyectos que los representen, que les provoquen un beneficio, que pueda hacer que la ciudad crezca o tan solo a veces ayudarlo en el cotidiano, ¿no? Porque para algunos parece una pavada, pero cuando vos vas y te encontrás con un vecino y escuchás su problemática, así sea, mira, se está desbordando la zanja y me entra el agua a mi casa y vos vas y trabajás y tratás de ver con las diferentes áreas si se puede solucionar esa problemática, vos al vecino le solucionaste dentro de tanta incertidumbre y tanto dolor con el que se estaba viviendo últimamente, por lo menos ese pedacito de día se lo hiciste mejor y le alivianaste la semana y lo ayudaste y el vecino está eternamente agradecido. Entonces, si trabajar en pos del vecino, de una institución, de tu comunidad, de tu barrio y de tu ciudad no te genera satisfacción, es porque evidentemente no hiciste bien el trabajo. Para mí es sumamente productivo, siempre te queda más, porque siempre te queda más por hacer.
pero la verdad que tener contacto permanente con el vecino, poder dar una mano, poder ayudarlo y saber que estamos al servicio de ellos, para mí ha sido un honor. ¿Fiscalizaron para Milei? Me lo respondes después de la pausa. Bueno. Seguimos en La Rosca con Silvina Dirrenta. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Segundo bloque de La Rosca y continuamos hablando con Silvina Dirrenta, presidente del bloque Juntos. Te preguntaba anteriormente, ¿fiscalizaron para Milei o no? Han acusado a tu sector, a Matías Nani también, de fiscalizar justamente en el balotaje para la Libertad Avanza. Mirá, nosotros en este proceso de balotaje lo que hicimos fue cuidar la fiscalización, ¿sí? Cuidar la fiscalización, cuidar el voto popular, cuidar la democracia, en definitiva. Eso no implica ni quiere decir que hayamos fiscalizado en profundidad. Yo ya lo expliqué en algún momento, tenemos compañeros que les toca, por supuesto por telegrama, cumplir con su deber cívico, que es el de presidente de mesa, ¿no? Y siempre hemos acompañado en ese proceso que lo desempeñen de la mejor manera, con absoluta honestidad. Y así que fuimos a acompañar a estos compañeros a llevarle algo para comer y algo para tomar fresco y nada más, pasó por ese lado. Lo que sí hicimos, como te decía recién, fue acompañar este proceso, cuidar la voluntad popular, defender la voluntad popular y defender la democracia, que creo que es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? ¿Y por qué crees que fue chicana o acusación de parte del oficialismo para con usted? Es un poco más de todo lo que quieren instalar. Ellos siempre, todo lo que sea distinto a lo que ellos plantean, para ellos es lo que está mal.
sin diálogo, sin debate y sin consenso. O estás de su lado o sos el enemigo, como lo han manifestado en un montón de oportunidades, y en eso forjan sus bases y sus discursos y sus formas, ante acusaciones y acusaciones, muchas veces hasta sin fundamento, ¿no? Por el solo hecho de querer siempre generar esta grieta, estas diferencias, con todos esos mensajes que les dan a sus militantes, a la sociedad en sí. Es parte y más de lo mismo de lo que son ellos. Salvo un sector del PRO, pero después todo Juntos por el Cambio a nivel nacional, dio como libre elección a su electorado. Esto lo compartiste porque salvo un sector del PRO, porque Bullrich y Macri claramente dieron el apoyo a Javier Milei, pero después las demás fuerzas políticas que componen Juntos por el Cambio dejaron que el electorado decida. ¿Estabas de acuerdo con esa decisión? Bueno, en su momento fue una decisión de algunos dirigentes a nivel nacional que mostraron rápidamente su postura. Y bueno, eso no fue decidido dentro de lo que es el Frente Juntos a través de una asamblea ni nada por el estilo. Fue una pronunciación que hicieron algunos referentes y que así se tomó, y cada uno ante esa pronunciación, que había sido más que nada hasta casi individual de cada uno de ellos por postura, el resto que componía el Frente tuvo toda la libertad para manejarse o decidir o actuar en consecuencia de lo que creía, ¿no? ¿Y qué eligió la gente en el balotaje? Y quedó más que claro lo que eligió la gente en el balotaje. En el balotaje el voto es soberano, como decimos nosotros siempre, hay que respetarlo, y la gente votó, se manifestó a través del voto y le dijo basta a un modelo de país a un modelo de gobierno que lo único que hacían es empobrecernos de manera desmesurada. Le dijo basta a la corrupción, le dijo basta a los privilegios, le dijo basta a la mentira, a la hipocresía, le dijo basta a través de su voto a todos aquellos que la verdad deberían tener un baño de honestidad y de honorabilidad para despojarse de la vergüenza que le debería dar cuando hablan una cosa y hacen otra, ¿no? Cuando en realidad le han quitado todo a la sociedad, y le han quitado lo más grande que tiene, que es la dignidad, porque ellos han ido constantemente en desmedro de la educación, del trabajo, de la cultura. Lo que estamos viviendo no es solamente una crisis económica, es una crisis social, es una crisis cultural que tanto nos entristece a todos los argentinos, porque es lo que vemos a diario. Y bueno, la gente con su voto le dijo basta, y eso es la soberanía popular, y eso es la democracia, y eso es lo que hay que respetar. El pueblo se cansó y se manifiesta en las urnas, y esto es lo que sucedió. Decirle basta a un gobierno que abrió una grieta, al kirchnerismo, que en nombre del peronismo levanta las banderas de la justicia social, pero lo único que hacen es enriquecerse y llenarse los bolsillos y transformarse en mercenarios del poder y en mercenarios de la política. El kirchnerismo es eso, hace y dicta culto constantemente a la mentira y a la hipocresía. Entonces la gente se cansó de ese modelo de gobierno y se cansó de ver esta hipocresía. Y a eso le dijo basta. ¿Por qué hace diferenciación kirchnerismo o peronismo? Porque la gente o gran parte de la sociedad le dice se termina una forma de hacer política que es al peronismo. ¿O no lo ves que es peronismo esto? Porque el peronismo es la defensa de los derechos de los trabajadores, porque el peronismo es la justicia social, pero el peronismo toma a la política, defiende la democracia, y el peronismo ve la política como una herramienta y como un medio, no como un fin para enriquecerse, es como un medio, para poder lograr cosas en pos de hacer una nación desarrollada, justa, de levantar las banderas de los derechos de la justicia social, no lo que vemos que hace el kirchnerismo, que es lo que te resumía hace 5 minutos. Es empobrecimiento, son privilegios, son jubilaciones abultadas, son levantar ciertas banderas que no cumplen. Eso es el kirchnerismo, y la gente dijo basta a eso, es corrupción,
es antidemocracia, es odio, es grieta, es mentira, es empobrecimiento, es precarización laboral, es ir en desmedro de la educación. Es todo eso el kirchnerismo. Y están las antípodas absolutas del peronismo. El kirchnerismo, a ellos les enoja, pero yo se los he dicho en la sesión. En una sesión, un 17 de octubre, ponen en la banca la imagen de Néstor Kirchner, no de Perón. Entonces, cuando debatimos, me parece que hay que debatir con esta honestidad intelectual de decir, bueno, ¿dónde se para cada uno? Nosotros hemos sido, con Mariana en mi espacio, hemos sido muy atacadas desde ese lugar, como diciendo, pero ustedes, peronismo juntos. Yo, la verdad que no sé cuando ellos hablan de peronismo, si tienen el peronómetro, como se los he dicho en la sesión también, o qué es lo que entienden ellos por peronismo, pero la verdad que uno es lo que hace y no lo que dice, ¿no? Y nosotros desde nuestro lugar, nosotros somos la Momo Venegas, representamos al peronismo dentro de Juntos y lo hacemos y lo honramos cada día desde nuestro lugar. Trabajamos en las instituciones, trabajamos en los clubes de barrio, trabajamos siempre al lado de los más humildes, de los que más necesitan. Cuando tenemos que defender los derechos de los trabajadores, no por ser obsecuentes a una gestión, hemos estado del lado equivocado. Entonces siempre nos paramos desde el mismo lugar. Y a ellos les molesta, y sabemos que les molesta. ¿Por qué Juntos por el Cambio no fue opción? ¿O no pudo ser la opción? Mira, en esta nueva reconfiguración que se va a hacer, creo, dentro de Juntos, esa es uno de los debates que vamos a tener que dar y que replantear. Seguramente ha sido porque no ha logrado y no hemos logrado dentro del frente interpretar bien o llevar adelante acciones que puedan satisfacer a la comunidad toda y al país en general, ¿no? Tal vez no han sido las propuestas más acertadas, pero como todo, esto nos permite repensar nuevos proyectos, repensar nuevas acciones. Va a haber una reconfiguración seguramente dentro del frente, donde estos debates puedan hacer que surjan expectativas y propuestas y proyectos en pos de hacer una construcción que sí realmente en un futuro pueda interpretar qué es lo que realmente necesita el pueblo y poder llevarlo adelante. Hablamos con el diario el lunes también, ¿no? Pero la estrategia de interna dentro de Juntos por el Cambio, ¿dañó más de lo que ayudó a la construcción? Y yo creo que sí, que fue... Siempre uno dice, bueno, las internas son buenas, pero hay que ver en el marco de cómo se dan las internas. Me parece que vieron algunas desinteligencias que no estuvieron buenas y que terminó lejos de fortalecer, terminó debilitando al espacio. Sí. Ese discurso duro que prevaleció previo a las PASO, las generales y en el balotaje, ¿se lo ganó Milei a Juntos por el Cambio? Me parece que la gente, como te decía hoy, ya tan cansada de todo lo que venía viviendo, me parece que buscó una opción distinta. Buscó algo distinto, buscó un discurso más duro, buscó una opción diferente para poner en manos al país, ¿no? Buscando siempre, creo yo, y te vuelvo a repetir, el pueblo es soberano. Y ante esta opresión y esta asfixia que estaba viviendo, me parece que buscó más ese discurso duro para encontrar una alternativa diferente. Es lo que se vio. ¿Y de tu visión se termina Juntos por el Cambio o se terminó? ¿Nacerá con otra sigla? ¿Nacerá con otros acuerdos? Y seguramente en esta reconfiguración vamos a ir viendo qué suceda más adelante. No sé realmente lo que va a pasar, pero seguramente va a haber muchísimo para hablar, para conversar y tal vez surja con otro nombre, sí, ¿por qué no? El llamado y este discurso a eliminar la casta política o a la política en general, a ver, ¿les repercute a ustedes también? Porque es un llamado a toda la clase dirigencial, como la gente votó también. Bueno, pero... El hartazgo, este famoso hartazgo a la política. Sí, pero hablamos de lo mismo, volvemos a lo mismo.
Cuando hablan de casta, ¿qué es lo que podemos observar? Esas jubilaciones de privilegio. Podemos observar funcionarios que se llenan los bolsillos a costa de hambrear al pueblo. O sea, eso es lo que la gente dice basta, porque la realidad es que nosotros vemos la educación cada vez más rota. Vemos precarización laboral, vemos que los vecinos se levantan todos los días temprano para laburar, para salir adelante. La clase media es la que sostiene el país y termina siendo siempre la más castigada. La más castigada por los impuestos, por todo lo que hay alrededor. Y vos ves a los funcionarios políticos llenos de plata, entonces decís, ¿por dónde tiene que estar el recorte? O sea, siempre la clase laburante es la castigada. Entonces ahí dijo basta porque no podés llegar a fin de mes. Dijo basta porque estas cosas no pasan desapercibido. Lo que pasó con Insaurralde es obsceno. Entonces a todo esto le dijo basta la clase media, le dijo basta el pueblo, le dijo basta la cantidad de millones de argentinos que votaron una alternativa distinta. No te olvides que Milei le ganó a Massa por 11,5 puntos, 11 puntos y medio. Ganó en 21 de 24 provincias, lo superó por 3 millones de votos. Eso es un mensaje totalmente claro de hartazgo, de opresión y de cansancio de la sociedad toda que busca una alternativa distinta. Y hasta inclusive con incertidumbre, porque tampoco saben qué es lo que va a pasar. Pero como estamos hoy vamos a estar peor, te dicen. Si me prometieron que esto no iba a suceder, y siempre con el discurso de pero el anterior, pero el anterior. Pero ustedes están y no pudieron parar la inflación, tenemos una inflación interanual de un 150%, los precios golpean en la canasta básica todo el tiempo, las paritarias no están a la altura de las circunstancias, los sueldos se ven constantemente deteriorados por la inflación. Si te dan un aumento, te lo come la inflación automáticamente, no llegas a fin de mes. No se puede vivir así. Y encima atravesando esta crisis cultural que no es menor, que se sufre, que duele porque vos salís a la calle y duele que la gente esté tan agresiva, que se viva de esta manera, que a veces decís, pero ¿por qué suceden estas cosas? Que no se valore el trabajo ajeno, que te quiten la dignidad. Que te quiten la dignidad, que a vos no te den trabajo y que no te dejen progresar cuando ellos se enriquecen automáticamente en cada acción que hacen, porque parece que cada decisión que toman es para enriquecerse. Vos decís, bueno, basta, porque la Argentina termina doliendo, te duele la Argentina de esta manera. Vos ves a tu vecino y vos mismo que te rompes el lomo laburando y no creces y no creces y no creces. Bueno, hubo un hartazgo generalizado y le dijeron basta a ese modelo de gobierno en lo que beneficia a unos pocos. Y eso es la casta. Eso es la casta. ¿Cambia la forma de hacer política o cambió la forma de hacer política a raíz del triunfo de Milei? Sin estructura, sin demasiada cartelería, sin demasiada militancia, sin casi fiscales. Bueno, la forma de hacer política, me parece que siempre todo esto está atañado al contexto histórico, cultural, político, social y económico que se vive también, ¿no? Estamos viviendo instancias muy particulares. Pero eso lo vamos a ir viendo también con el correr del tiempo, cómo se van llevando adelante ciertas cosas y dónde está parado cada uno. Y vamos a ver en esto, en el sostén de la democracia, en que no peligre la convivencia democrática, porque a mí realmente me asusta escuchar a muchos que dan como un mensaje subliminar, que son referentes en los distintos niveles, y hablar de que va a ser un gobierno breve, que va a durar poco, que, bueno, la verdad que eso hace poner en peligro la democracia. Entonces yo deseo firmemente que no se ponga en peligro la democracia ni la convivencia democrática, y que si esta es una forma distinta de hacer política, se va a ir viendo y reconfigurando a medida que pase el tiempo, pero sí entendiendo que esta nueva configuración también tiene representatividad en las cámaras, que cada uno va a demostrar dónde está parado o no en base a lo que acompaña y a lo que no,
representatividad en las cámaras a nivel nacional, obviamente también en las provincias y a nivel local también, con una nueva conformación del Consejo, y eso va a depender de la decisión de cada uno y dónde esté parado cada uno. Cada uno acompañará o no lo que crea que va en pos del desarrollo en lo local de la ciudad, en las provincias o a nivel nacional, y es lo que te va a determinar si realmente defendiendo la democracia prima esto, ¿no? Prima el consenso, prima el diálogo y priman las buenas decisiones para poder poner a la Argentina de pie y salir adelante. Bien. Que va a ser un momento difícil, sí. Sí, pero anteriormente dijiste incertidumbre. ¿Te genera incertidumbre lo que uno puede leer, escuchar, observar de las decisiones que va a tomar el nuevo presidente? Y es como todo, no solamente a partir de las decisiones que pueda tomar el nuevo presidente, sino que todo lo que se desarrolla en el contexto como lo que te venía diciendo, ¿no? Eso también genera incertidumbre. Escuchar algunos mensajes, eso también genera una gran incertidumbre. La última que te hago. ¿Qué te quedó de estos 4 años y si alcanzaron estos 4 años de concejal? Uno siempre, cada vez que entrevista a concejales que pasaron por su función, dicen 4 años la verdad no fueron suficientes de aquellos que le metimos garra y aprendizaje. ¿Es así ese gustito agridulce de aprender justo en el momento que te va? Sí. Vos sabés que yo lo escuché en otro momento y dije, bueno, vamos a ver si es así. Y sí, es así. Es así porque los primeros 2 años son de ayornarte con el manejo desde lo administrativo, de lo reglamentario, desde el desempeño de tu función. Y después, los 2 últimos años, ya cuando empezás a tener ese acomodamiento, de decir, bueno, sí, te palpás mejor y te manejás mejor con lo administrativo, con la confección de expedientes y de proyectos y demás, sí, es el momento que decís, bueno, se terminó el mandato y decís, ay, bueno, tal vez con un poquito más de tiempo se podría haber crecido mucho más y se podría haber hecho muchas más cosas que quedan en el tintero, pero también uno sabe que el cargo es circunstancial y que muchas veces no necesitas ocupar un cargo para trabajar, política, claro, para hacer política y para darle una mano, ayudar o proponer mejoras para cada vecino de Berisso, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vos.